Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Yo soy Oscar Querales de tecnoconference.com. Como ya sabéis, voy a estar coordinando y moderando el webinar de hoy, que es parte de una serie que estamos llevando a cabo con Moviliza. Y en este caso tenemos a Israel Alcázar, que es el fundador de Thinking with You y también es consultor organizacional. A ver cómo te escuchan las personas, Israel. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Oscar, ¿se me escucha bien? Te escucha perfectamente. Bueno, Muy bien. Israel nos va a hablar hoy sobre la IA para Agile Coaches y Scrum Master. Así que Israel, te dejo. Les recuerdo a las personas que podéis al final, si tenéis preguntas, activar la cámara y el micro o solo el micro con el iconito de reaccionar, levantáis la mano y vamos aquí activando la cámara. Así que Israel, nada, te dejo y estoy atento de las preguntas, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias, Oscar. Si ves que hay alguna pregunta, me vas diciendo porque yo no voy a estar atento al chat. Pues nada, es un Perfecto. placer, es un placer. Nada, muchas gracias por las presentaciones. Pues nada, como bien ha dicho Oscar, yo soy cofundador de una empresa, Thinking with You, que nos dedicamos pues básicamente al acompañamiento y ayuda en la transformación en grandes, pequeñas y medianas organizaciones en general, porque la verdad es que trabajamos con organizaciones de todo tipo. Ahí tenéis mis redes sociales, tanto el antiguo Twitter, ahora X, como me podéis encontrar, pues en LinkedIn principalmente. Y nada, ahí os dejo tanto la web de Thinking With You como nuestro proyecto Contexto Humano, que es un poco un ecosistema que estamos generando pues en torno a todos estos temas, ¿no? De transformación organizacional, cómo aplicar las nuevas tecnologías y bueno, por ahí estamos. Antes de nada, me apetecería conoceros un poquito más y entender un poquito la audiencia que tengo. Así que he generado, si podéis escanear con vuestros teléfonos, con vuestros celulares ese código, o si estáis a través de la computadora directamente, os metéis en menti.com y ese código 1932 8036 porque me gustaría que me respondierais a alguna pregunta. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla, ya veo alguna persona que estáis respondiendo. Me gustaría que me respondierais a la siguiente pregunta. ¿Sí? Para entender, ¿vale? Bueno, esto voy a comentar un poco, pues, temas de inteligencia artificial, de cómo lo podemos Disculpa, aplicar mm, disculpa Israel, no me ha dado tiempo a escanear el código. No te preocupes. A ver si ahí te sale otra vez el código. ¿Sí? Y si no, pues directamente menti.com y introducís el código que aparece arriba y ahí si no aparece el código. Bueno, ¿con qué frecuencia utilizáis la inteligencia artificial en vuestro día a día? ¿Sí? ¿Lo usáis todos los días? ¿De manera frecuente pero no todos los días? ¿O solo puntualmente de vez en cuando? ¿O nunca? ¿Nunca habéis utilizado una inteligencia artificial? Bueno, pues vamos a ver ahí qué tal. De momento parece que de vez en cuando o puntualmente la mayoría de las personas que os estáis conectando. Bueno, pues interesante que al menos no haya salido que nunca o nada, porque por lo menos ya algo de conocimiento pues podéis tener sobre el tema, ¿no? Con lo cual estupendo. Vale, bueno, parece que en general más o menos lo que tenemos es que de manera frecuente, pero no todos los días o de manera ocasional, ¿vale? Solo hay 3 personas que todos los días están utilizando la inteligencia artificial. Bueno, fenomenal. Voy a lanzaros otra pregunta y es, bueno, pues, ¿para qué la usáis? Las personas que habéis comentado, no ha habido nadie que haya dicho que nunca, con lo cual, todas las personas que usáis esta inteligencia artificial, sea de manera puntual o sea de manera frecuente, pues ¿para qué la utilizáis? ¿La utilizáis quizás simplemente para analizar grandes volúmenes de datos? ¿O usáis más ChatGPT o chats similares para conversar, para responder dudas o para que lo que quiera que lo uséis? ¿O más otras inteligencias artificiales quizás para generación de imágenes?
o quizás a lo mejor os dedicáis a crear este tipo de chatbots y demás para vuestros clientes, ¿sí? O a lo mejor también lo utilizáis para la creación de contenidos. Si lo utilizáis para alguna de las cosas que no está ahí, pues nos podéis dejar por el chat también para lo que lo utilizáis si no está de alguna manera recogido en ahí, ¿vale? Bueno, parece que la mayoría, para lo que de momento estáis utilizando la inteligencia artificial, sobre todo para chat conversacionales, ¿no? ChatGPT o similares, ya pueda ser este o pueda ser cualquier otro. Bueno, pues estupendo, muy bien, parece que la gran mayoría de las personas estáis ya utilizando algo de inteligencia artificial y parece que además pues usáis algo muy concreto, como pueda ser en este caso pues el uso de aplicaciones para bueno, pues chatear, ¿no? Muy bien, estupendo. Pues con esto un poco en la cabeza, pues yo lo que vengo a contaros al inicio sobre todo es algún concepto muy básico de inteligencia artificial simplemente para que nos posicionemos, ¿sí? Y luego lo que voy a comentar después, una vez hayamos visto estos conceptos básicos, es uso que podemos dar a estas inteligencias artificiales de manera personal o individual, vamos a decir así, desde nuestro rol de Agile Coaches o Scrum Masters. Y luego, la segunda parte, os voy a contar casos concretos en los que nosotros, Thinking with You, estamos utilizando la inteligencia artificial con nuestros clientes en nuestros procesos de cambio, de transformación y de agilizar las organizaciones. ¿Sí? Y ahí hay algunos casos que os quiero traer, casos prácticos. Muy bien, pues dicho esto, bueno, pues primero quería comentaros algunas cosas básicas, ¿vale? Porque creo que se mezclan algunos conceptos, o por lo menos yo siento que se mezclan, ¿sí? Bueno, esto de la inteligencia artificial se remonta a muchísimos años, ya en los años 50, por el 1950, incluso un poquito antes, ya había temas relacionados sobre todo con la ciencia de datos y empezaban a aparecer pues algunos conatos de lo que podríamos llamar hoy inteligencia artificial, ¿sí? Podríamos decir que la inteligencia artificial, bueno, pues digamos que es es un concepto que realmente nace de lo que llamamos la ciencia de datos, ¿sí? Que la ciencia de datos, el data science, tiene que ver mucho con eso, con utilizar algoritmos matemáticos, estadísticos, para resolver problemas a través del uso de datos, ¿sí? Además, el data science, la ciencia de datos, pues se lleva usando durante muchísimo tiempo, ¿sí? No es un tema realmente moderno. Luego, la inteligencia artificial, a mí me gusta más definirla como una capacidad de las máquinas para al final imitar o replicar la inteligencia humana. Eso es lo que los expertos llaman la inteligencia artificial. Y luego, dentro de la inteligencia artificial como concepto, tenemos el machine learning, que podríamos decir que es una categoría de inteligencia artificial que tiene que ver justamente dentro de esa réplica de la inteligencia humana que pretende la inteligencia artificial, pues es ese proceso de aprendizaje, ¿sí? A partir, por supuesto, de los datos. Y el deep learning ya son técnicas mucho más avanzadas del machine learning que, bueno, pues una serie de técnicas, de redes neuronales, al final conseguimos que las capacidades de aprendizaje pues, sean mucho más evolucionadas, me permitan hacer muchas más cosas, incluso pues, que esas redes aprendan por sí mismas y puedan sacar sus propias conclusiones, ¿sí? Luego tenemos una rama del deep learning, del aprendizaje en profundidad, que son todo lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Que se conoce por eso, por las siglas de Natural Language Processors y los modelos de lenguaje a gran escala, ¿sí? Que son los LLM, ¿sí? ¿Por qué os cuento todo esto? Porque me habéis dicho gran parte de las personas que habéis respondido al cuestionario inicial que utilizáis sobre todo ChatGPT o similares, ¿sí? Y este tipo de inteligencias artificiales generativas, pues lo que vienen es a trabajar
esta parte del procesamiento del lenguaje natural y la generación de grandes modelos de lenguaje, ¿sí? De hecho, el concepto de IA generativa, que es un poco esa capacidad de estos algoritmos de generar elementos, ya sea texto, como pueda ser ChatGPT respondiendo a tus preguntas, ya sea generación de imágenes, ya sea generación de vídeo, de texto a vídeo, de vídeo a imagen, de imagen a vídeo, en fin, hay una modalidad muy variada, ¿sí? Y de aquí, pues extraemos los GPTs, ¿sí? De ese procesamiento del lenguaje natural y esos grandes modelos, bueno, pues uno de esos modelos basado en lo que llaman los transformers, que nos da ahora mismo igual lo que es esto, pero es un tipo de modelo que se usa en este tipo de inteligencias, pues tenemos los GPTs. ¿Qué son los GPTs? Lo que estáis usando, ese ChatGPT, pues es ese modelo preentrenado con datos, ¿sí? Por tanto, aquí ya tenemos una de las primeras temas importantes que debemos tener en cuenta cuando estemos usando la inteligencia artificial aplicado en nuestros roles de Agile Coach o Scrum Master. Lo primero que nos tenemos que preguntar cuando usemos una inteligencia artificial es el modelo de datos con el que ha sido entrenado, ¿sí? Eso es ahora mismo lo más importante. ¿Por qué? Porque en función del modelo de datos con lo que se entrenan las inteligencias artificiales que podamos estar utilizando, pues serán mejores o serán peores, ¿sí? Aquí tenéis una foto de lo que realmente, en el fondo, son las inteligencias artificiales, que a lo mejor de inteligentes, como a lo mejor nos imaginamos, tienen menos y tienen mucho de matemáticas por detrás, ¿sí? Pero bueno, para usar todo esto no hace falta conocer cómo está construido tan a bajo nivel. Igual que usamos todos Internet, pero tampoco conocemos cómo funciona exactamente los protocolos que hay por debajo o la tecnología que hay por debajo. Y sin embargo, pues todos tenemos un teléfono, un celular que utilizamos, tenemos un ordenador, una computadora que utilizamos y no sabemos tampoco muchas veces los componentes tecnológicos que hay por detrás. Por tanto, para usar la inteligencia artificial, aunque existen todos estos conceptos, realmente lo que tenemos que tener claro son pues los grandes conceptos, como por ejemplo este que os traigo. Toda inteligencia artificial tiene que haber sido entrenada con datos, ¿sí? Por tanto, es importante conocer desde qué datos son entrenados. Sí. Bueno, ¿por qué ahora mismo estamos hablando de este tema y por qué en el último año y medio, 2 años, pues el mundo de la inteligencia artificial, que ya os digo, se lleva estudiando y planteando desde hace más de pues, 70, 80 años? Ahora mismo, ¿por qué está todo el mundo hablando y utilizando inteligencias artificiales? Bueno, pues se han dado dos casuísticas muy importantes. La primera es que la tecnología ha conseguido avanzar mucho a nivel de capacidad de cómputo que tenemos con los ordenadores y con las redes en la nube, ¿sí? Con lo cual, como al final todo esto es un procesamiento matemático que necesitamos hacer y unos cálculos estadísticos y probabilísticos que hacer, pues cuanto mayor sea la capacidad de cómputo, pues muchísimo mayor va a ser la capacidad de entrenamiento de nuestras inteligencias artificiales, ¿sí? Y por otro lado, es que pues empresas como OpenAI o como por ejemplo pues otras que también están, digo OpenAI porque es un poco la que ha lanzado un poco todo esto, pero Google, por ejemplo, lleva muchos años trabajando con diferentes modelos, nos han conseguido acercar la inteligencia artificial de una manera muy amigable, con unas interfaces muy amigables, muy reconocidas, porque quien más o quien menos, pues usa cualquier aplicación de chat, ya sea WhatsApp, ya sea Instagram, ya sea Facebook. En todos lados hay mensajería, ¿no? Con lo cual, utilizar este tipo de aplicaciones nos es realmente sencillo. Bien, primera reflexión que traigo antes de entrar en materia. Y es que la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, creo que es la primera vez en la historia que una revolución tecnológica nos afecta en cuanto a los resultados y al impacto que puede generar, nos afecta
a lo que llamamos trabajadores del conocimiento, es decir, las personas que nos ganamos la vida no realizando una tarea o un trabajo puramente físico, sino puramente intelectual, ¿sí? Si nos fijamos en las anteriores revoluciones tecnológicas que ha habido, todas o han ido a mejorar trabajos físicos o, por ejemplo, el ordenador, la computadora, todo el tema de la informática, ¿no? Y la electrónica nos vino a mejorar, pero no desde que fueran capaces de generar realmente algo tan parecido a lo que somos capaces de generar los seres humanos. Por ejemplo, pues todos habitualmente usamos Excel, usamos PowerPoint, usamos Google. Bueno, pues todo esto nos ayuda, pero por sí solo esa tecnología no era capaz de generar ningún tipo de resultado. Un PowerPoint, la aplicación de PowerPoint por sí solo, hasta ahora, no era capaz de generar nada, ¿no? Sino que ayudaba a los humanos a que pudiéramos realizar mejor nuestro trabajo. Bueno, pues ahora la inteligencia artificial, la revolución que nos trae es, y la reflexión, es si realmente va a poder sustituirnos y va a poder hacer el trabajo que hacemos las personas que nos dedicamos al mundo de la gestión del conocimiento, ¿no? ¿Quiere quitarnos el trabajo realmente la inteligencia artificial? Bueno, es una de las cosas que en esta charla, pues quiero por lo menos llevaros a la reflexión, ¿sí? Israel, Sí, ¿puedes dejar de compartir y volver a compartir a ver si es que se puso como de lado la presentación? No sé si la ven bien. Yo la veo bien, la verdad. Se ve bien, ¿eh? ¿La ven ¿Quieres seguir? centrada? Bien. Sí. Ahora Y vuelve es a verdad que compartir otra vez. aparece como en la mitad derecha de la pantalla. Sí, No exacto. aparece Aparecía como completa. a la derecha. Sí. Espera, voy a traerme la presentación yo, Oscar. A ver. ¿se sigue viendo igual? Y te la pasamos otra vez. ¿Qué se ve? Espera, que te la paso otra vez. Israel. Hazle otra vez presentador, Oscar. Vale. A Vale, ver, voy presenta ahí. otra vez, Israel. A ver si te la vemos. No, Bueno, se ve igual. igual. Bueno, da igual. Ok. Es que se ve como a la derecha, pero bueno, al principio se veía bien. pues esperar un segundo porque voy a... A lo mejor es que has compartido, si compartes el primer ordenador que has compartido, Sí, no, o la primera pantalla. es el mismo, pero vamos a ver si... A ver, ahora ya sabéis lo de volver a arrancar y... Vamos a ver ahora. Bueno, a ver ahora. No, se sigue viendo igual, ¿no? Pues es que lo tengo a pantalla completa. Estoy compartiendo la aplicación a pantalla Vale, no. completa. Se ve bien, no importa. Se ve bien. Bueno, Venga, ok, fenomenal. no pasa nada, no pasa nada. Vale, no pasa nada. Venga, fenomenal. Pues nada, retomamos entonces desde esta pregunta que os lanzo, ¿sí? Si realmente con todo esto que os traigo, con esta primera revolución, desde mi punto de vista, a lo mejor tenéis otra opinión, pero desde mi punto de vista es la primera vez que una tecnología amenaza, en cierto modo, a las personas que nos dedicamos, pues eso, a no un trabajo físico, no estar en el campo, no estar en una tienda física, sino pues a trabajar con personas, a trabajar con conocimiento y a trabajar con cosas que tienen que ver con lo digital, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver y voy a tratar de ayudaros a entender si esto pues nos va a beneficiar o nos va a perjudicar, ¿no? Bueno, la primera parte, ¿de qué manera podemos utilizar la inteligencia artificial en nuestro día a día? Bueno, yo os he traído algunos ejemplos de cómo yo uso la inteligencia artificial en mi día a día y algunos probablemente pues vosotros también la estáis usando de la misma manera. Bueno, por lo que me habéis contado, pues hay una parte de la audiencia que estáis escuchando que ya usáis pues estos chats conversacionales, ¿no? Yo aquí os he traído pues los dos más importantes, lógicamente, como es ChatGPT o Copilot, por ejemplo. Hay muchos más, ¿vale? Más relacionados un poco con diferentes maneras de entender la generación de contenidos, pero principalmente las dos más importantes, Copilot dentro de la suite Microsoft
y ChatGPT lo traigo por ser, creo que el primero que salió a la luz con todo esto, pues son dos maneras muy interesantes de interaccionar, ¿no? ¿Para qué usamos esto? ¿Para qué lo uso yo habitualmente? Bueno, pues para dialogar, hacerle preguntas, cuéntame qué es esto, qué es lo otro, preguntas, respuestas, ¿no? Entender, para hacer resúmenes de libros, de vídeos, de documentos, por ejemplo, pues bueno, si con Copilot, por ejemplo, os entráis en un vídeo de YouTube y tenéis Copilot activo, pues automáticamente os dice, oye, ¿quieres que te resuma este vídeo de YouTube? ¿No? Entonces, pues bueno, accede a la transcripción del vídeo y me puede hacer un resumen de un vídeo de YouTube, por ejemplo, de una manera muy sencilla, ¿no? O ChatGPT, que es uno de los que yo utilizo más, le cargo a veces documentos y a partir de ahí le empiezo a hacer preguntas sobre el documento, ¿no? Sobre todo cuando son documentos, pues, muy grandes, ¿no? Bien, más, pues, al final lo podemos utilizar mucho para evitar lo que se llama, pues, el folio en blanco, ¿no? El tener una hoja en blanco, decir, oye, ¿por dónde empiezo a escribir? Pues, textos desde cero y también para mejorar textos que nosotros mismos hemos escrito, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es una capacidad que tenemos pues para utilizarlo, por ejemplo, pues a la hora de comunicar cosas, si lo usamos como agentes del cambio, como Agile Coaches, como Scrum Masters, pues probablemente una de las labores que mayormente deberíamos estar haciendo es la gestión del cambio, es decir, la parte más compleja de una transformación y de ayudar a un equipo o a una organización a que sea más ágil tiene que ver con las personas, ¿no? Y eso implica mucho comunicar, ¿no? Con lo cual, tanto formaciones como cualquier otro tipo de comunicación y de texto que vayamos a generar, a mí personalmente este tipo de tecnologías me ayuda mucho, ¿no? Incluso a diseñar dinámicas muchas veces, ¿no? Pues bueno, te vas a encontrar que tienes un equipo en el que tienes que facilitar una retrospectiva, en el que ya has hecho, pues no sé, muchas retrospectivas con el equipo y bueno, pues a lo mejor quieres que hacer algo diferente, ¿no? Bueno, pues utilizando este tipo de herramientas, pues le das el contexto adecuado, ahora lo veremos un poco, ¿no? Cómo hay que funcionar un poquito con este tipo de herramientas, dándole un contexto adecuado, pues puedes interaccionar y puedes pues generar dinámicas, ¿no? Retrospectivas o dinámicas para cualquier tipo de sesión, por lo menos para que te dé ideas, ¿no? Y luego tú en última instancia, pues lo adaptas, ¿no? Con lo cual aquí, para todas estas tareas, vamos a decir, de propósito general, en el día a día de un Scrum Master, un Agile Coach, pues ya nos puede venir bien, ¿sí? Además, ahora, pues si hablamos de agilidad concretamente, pues por ejemplo, un caso práctico que nos puede ayudar mucho, pues por ejemplo, si estamos tratando de generar OKRs o cualquier otro sistema de objetivos, pues aquí os traigo un pantallazo de un ejemplo de Alex Ballarín, os dejo ahí abajo la dirección, ¿no? Donde habla un poco de, por ejemplo, cómo podemos utilizar las inteligencias artificiales, en este caso es un ejemplo de ChatGPT, para, por ejemplo, generar los OKRs, ¿no? Los objetivos y dentro de luego los objetivos, pues a lo mejor resultados clave, ¿no? Y lo más importante es que si le generamos un buen contexto a la inteligencia artificial sobre la empresa, sobre el sector, sobre a lo que se dedica, sobre la estrategia en general que tenemos, pues los ejemplos y los casos que nos traiga, en este caso de generación de objetivos, pues nos pueden dar muy buenas ideas, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo personalmente he utilizado ChatGPT para ayudar al director general de una empresa a la que estamos ayudando a que pudiera entender la mejor manera de la estrategia que esta persona había definido, cómo podíamos aterrizarla en objetivos concretos, ¿no? Luego, lógicamente, pues no hicimos lo que nos dio la inteligencia artificial como tal, sino que luego hubo que pasarlo por un filtro y mejorarlo, pero nos evitó el folio en blanco y me ayudó a que esta persona entendiera un poquito mejor el marco metodológico, en este caso, de los OKRs, ¿no? Además que, bueno, pues le puedes preguntar
sobre libros, sobre resúmenes de libros y sobre temas, autores o incluso pasarle un OKR y que te lo mejore, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un tema muy concreto, los OKRs. Otro tema muy concreto, y aquí os dejo el enlace de otro buen amigo, de Javier Garzas, donde tiene ahí un vídeo de YouTube donde lo explica mucho más en detalle, por ejemplo, cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a generar historias de usuario, ¿sí? Cómo le podemos pedir a la inteligencia artificial que nos escriba determinadas historias de usuario, ¿no? Para ello, ¿qué es lo importante? Pues generar buenos contextos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, pues le tenemos que decir que eres un product manager, que lidera un e-commerce, que tiene una farmacia online, que es antes del Black Friday, que el trabajo y lo que queremos escribir tiene que ver con liderar campañas de marketing en el Black Friday, en la web, y a partir de ahí le decimos que nos escriba una serie de historias de usuario, ¿no? Donde además, pues bueno, lo podemos personalizar todo lo que queramos, ¿no? Con lo cual, pues es una manera muy interesante de poder, pues, generar buenas historias de usuario a partir de un buen contexto, ¿sí? Con lo cual, yo ahora, por ejemplo, en las formaciones que hago a personas que se dedican a estos roles de product owners o de product managers, no es tanto a escribir buenas historias de usuario, que sí, que es importante, pero también estamos empezando a introducir este tipo de herramientas, con lo cual ya no es solo que aprendas a escribir buenas historias de usuario, sino cómo puedes generar buenos prompts, ¿no? Cómo puedes generar buenas descripciones, buenas conversaciones con la inteligencia artificial para que realmente sea la inteligencia artificial la que te ayude a generar esas historias de usuario, ¿no? Para que te dé toda esa batería que luego, lógicamente, pues habrá que mejorar, ¿no? Pero la verdad es que es impresionante. Incluso conozco personas que ya están utilizando no solo la inteligencia artificial para generar historias de usuarios, sino para, lógicamente, generar luego el código que está detrás de la historia de usuario, ¿no? Y ese, pues probablemente sea el siguiente nivel, ¿no? Si realmente nos dedicamos a la construcción de producto digital, de software, pues ya se está trabajando en la línea de que se pueda construir software a partir de prompts que le pasemos, ¿no? Y yo el otro día tenía una reflexión con una persona, ¿no? Y yo decía, pero bueno, ese código que genere la inteligencia artificial, pues no creo que sea a lo mejor el mejor código del mundo, ¿no? Y entonces eso luego al final pues vamos a generar un montón de código que va a ser código muy malo. Y me decía la persona, dice, bueno, Isra, ¿y qué más da? Si ahora ya tú no vas a tener que mantener ese código. Si ahora cuando tengas que cambiar algo, cuando cambie un requisito, pues vas a cambiar la historia de usuario y la inteligencia artificial va a generar un nuevo código. Con lo cual, el código probablemente en un futuro, no digo que esto se pueda hacer ahora, pues ni siquiera a lo mejor tenga que ser mantenido por humanos, ¿no? Con lo cual, la verdad es que no lo había pensado nunca así, pero vamos hacia, bueno, hacia sitios en los que a lo mejor todavía no somos capaces de entender un poco lo que cambian algunos paradigmas, como pueda ser el paradigma de la programación de software, ¿no? Bueno, además de, fijaos, para propósito general de conversar o de generar texto, de hacer resúmenes o de utilizarlo para propósitos concretos, como pueda ser el de la generación de objetivos, la generación de historias de usuario. Bueno, pues hay otro uso muy interesante que es para, por ejemplo, pues generar presentaciones, ¿no? Generar presentaciones corporativas. Aquí os traigo dos ejemplos que yo he usado personalmente. Uno es Beautiful AI y otro es Gamma.app, que por ejemplo, pues la segunda, que es la que personalmente he utilizado yo, pues a partir de un texto nos puede generar el PowerPoint asociado a ese texto, ¿no? Y es realmente alucinante. Si no lo conocíais, pues la verdad es que para generar estructuras de PowerPoint a partir de texto es increíble la cantidad de cosas que es capaz de hacer. Aquí he generado, hay un pequeño vídeo que he incrustado, que no lo vamos a ver ahora, ¿vale? Porque es muy sencillito,
pero simplemente para que luego lo podáis ver cuando comparta la presentación y lo podáis entender, ¿sí? También hay un tema muy interesante para uso personal o para usarlo dentro de nuestros equipos, que es el tema de generar vídeo, ¿sí? O sea, a partir de un texto, a partir de unos comandos que yo le puedo dar, pues puedo generar vídeo. Aquí os traigo dos ejemplos, como pueda ser Synthesia, que es capaz de generar vídeo a partir de texto, o Elvis. Elvis, en este caso, es una empresa española que es capaz de, a partir de comandos que tú le vayas dando, pues es capaz de generarte vídeos a partir de texto, ¿no? Nosotros lo estamos utilizando, por ejemplo, a la hora de generar onboardings de empleados totalmente personalizados, con el nombre, con los datos y con información concreta del empleado, ¿no? Entonces, en procesos que hemos hecho con áreas de recursos humanos, hemos visto que este tipo de inteligencias artificiales nos puede ayudar a mejorar, por ejemplo, pues la experiencia del empleado, ¿no? Con lo cual, generar vídeo, pues también en el uso que podemos hacer del día a día, pues puede ser interesante, ¿sí? No he traído la generación de imágenes porque, bueno, la he incluido dentro de lo del ChatGPT, pero también sabemos que hay inteligencias artificiales que generan imágenes, ¿no? Entonces, pues bueno, el propio ChatGPT es capaz de generar imágenes y pues luego hay inteligencias artificiales más concretas. No lo he incluido porque lo doy, por supuesto, dentro de la parte de chatbots. Y voy ahora a lo más interesante desde mi punto de vista, o a lo mejor lo que menos conocéis, porque, bueno, pues por lo menos me habéis comentado las personas que habéis respondido a la encuesta que ya, pues algún tipo de uso estabais haciendo en vuestro día a día, ¿sí? Pero vamos un paso más allá. Es decir, como Agile Coaches y Scrum Masters, nos tenemos que preocupar realmente porque todas estas tecnologías, ver cómo nos pueden ayudar a mejorar los resultados de nuestros equipos, de nuestras organizaciones, no ya desde un puro y mero uso personal que podamos hacer, con todos los ejemplos que hemos visto anteriormente, sino cómo podemos poner estas tecnologías, esta inteligencia artificial, a funcionar en beneficio directo de la organización o el equipo para el que estemos trabajando, ¿sí? Y bueno, pues ya hay, por ejemplo, relacionado con todo esto, pues hay gente, hay empresas que ya incluso han generado pues el canvas de la inteligencia artificial, ¿no? Donde nos plantean pues una serie de dimensiones, por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta a partir de nuestra propuesta de valor, de la propuesta de valor que podemos llegar a tener relacionado con nuestra organización, pues cómo, en qué partes tenemos que pensar desde el punto de vista de la inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, pues este tipo de canvas ya nos están ayudando también a hacer un entendimiento de cómo la inteligencia artificial pues, puede aportar valor a nuestra compañía, ¿no? Nosotros utilizamos, además, un caso concreto que os quiero traer, la inteligencia artificial, por ejemplo, pues en los procesos de lo que llamamos descubrimiento. Es decir, cuando llegas a un nuevo equipo o cuando llegas a una nueva organización, pues tienes que entender primero, lo primero, ¿no? Ya sea como Agile Coach o como Scrum Master o como simplemente agente del cambio transformador, pues tienes que entender primero cómo es ese equipo o cómo es esa organización a la que quieres ayudar, ¿no? Y eso lo llamamos el proceso de descubrimiento. Bueno, ¿qué utilizamos para hacer este proceso de descubrimiento de la organización? Bueno, nosotros mezclamos dos tecnologías, dos herramientas, ¿sí? Una es la tecnología y las herramientas llamadas ONA, Organizational Network Analysis, ¿vale? Análisis de red organizacional, que ahí tenéis una imagen de un ejemplo que para lo que nos sirven estas herramientas de tipo ONA es para, a partir de un cuestionario que pasamos a, bueno, primero hay que cargar en la plataforma la estructura organizacional de la compañía. Este tipo de herramientas sirven sobre todo cuando trabajamos a nivel de grandes grupos, ¿sí? Cuando trabajamos con organizaciones de 50, 60 o más personas. Para equipos pequeños
tenemos otro tipo de herramientas, ¿sí? Pero estas concretamente de análisis de red nos sirven sobre todo cuando queremos ayudar y entender cómo funciona una compañía, ¿no? Entonces cargamos la estructura de la compañía con todas las personas, a las personas les mandamos una serie de preguntas, que son unas 12 preguntas donde responden, pues, con qué personas te apoyas más en tu día a día, qué personas son las que interaccionas, qué personas son las que más te ayudan, o qué personas son las que piensas que tienen una cultura similar a la tuya, ¿no? Y con todas esas preguntas, pues sacamos sociogramas como los que veis ahí en la pantalla, ¿no? Donde, bueno, pues podemos ver, por ejemplo, potencialmente las personas que están más sobrecargadas o las personas que están aisladas, porque nadie las ha referenciado, las personas que son potenciales líderes, potenciales mentores, personas que conectan con diferentes áreas, ¿no? Y bueno, pues todas esas gráficos que nos devuelven este tipo de herramientas nos sirven para entender de una manera muchísimo más rápida, pues la organización donde vamos a trabajar, ¿no? Y esto lo teníamos hasta ahora. Esto no tiene que ver nada con la inteligencia artificial, este tipo de herramientas. Para lo que nosotros usamos la inteligencia artificial es, a partir de estos resultados que nos dan este tipo de herramientas, ahora sí los pasamos por algoritmos de Machine Learning, en este caso, para entender muchísimo mejor la información que tenemos de esa compañía, ¿no? Y poder entender, pues, el nivel, por ejemplo, de autonomía e influencia que tienen las personas, el sentido de pertenencia, cuánto reto y aprendizaje, por ejemplo, tienen las personas, el nivel de involucración, las narrativas que, por ejemplo, se dicen las personas, no solo vamos a ver en el siguiente ejemplo, pero a partir de este tipo de herramientas que hasta ahora simplemente nos obtenían un tipo de resultado, ahora la inteligencia artificial nos puede ayudar a ver cosas que nosotros las personas a veces, porque no somos capaces de integrar a veces la información de una manera tan potente como lo hace esta tecnología, pues entender un poquito mejor algunos dolores o algunas problemáticas que pueda tener una organización. De tal manera que nos permita luego, posteriormente, como Agile Coaches, Scrum Masters o agentes del cambio, ayudar primero a la organización a que entienda la problemática que tiene, los dolores que tiene, los que ya conocen y los que ya no conocen y los que no conocen, para luego posteriormente poder trazar estrategias de cambio, estrategias de transformación, estrategias de rediseño organizacional para poder ayudar a, en ciclos de mejora continua, pues poder impactar en estas organizaciones, ¿no? Más usos, pues, por ejemplo, somos capaces de entender las relaciones que puede haber entre las personas de un equipo o de una organización, simplemente, por ejemplo, pues analizando los mensajes que se intercambian públicos, por supuesto, en chat públicos y, por supuesto, con el consentimiento y la consecuente privacidad también, porque no se pueden muchas veces dar nombres y apellidos de qué persona interacciona con quién, pero a partir de la información que obtenemos de diferentes fuentes directas de la compañía, pueden ser encuestas, pueden ser chats, pueden ser documentos, podemos entender un poco cómo son las relaciones humanas, ¿no? Y podemos entender, por ejemplo, cómo son las estructuras informales, ¿no? En una organización o en un equipo. Ya sabéis que una cosa es la estructura formal, el organigrama, quién es el responsable, quién es el especialista de, pero luego están las estructuras informales, pues quién trabaja con quién, quién interacciona más con quién, ¿no? Y eso nos da mucha información para entender un poco realmente la organización, cómo funciona o el equipo, cómo se está relacionando, ¿no? A la izquierda veis un ejemplo de análisis de relaciones, ¿sí? Donde podemos entender qué personas interaccionan más, qué personas a lo mejor están más aisladas. Luego todo esto también lo tenemos que llevar a generar
conversación con las personas, ¿sí? Estos son herramientas que debemos ponerlas al servicio de las personas para ver qué les dice y para ver dónde está el punto de mejora, ¿sí? Y a la derecha, por ejemplo, lo que vemos es un análisis de sentimientos, un análisis de narrativas, donde podemos, analizando la información que nos encontramos, incluso ahora ya estamos incluso pudiendo experimentar con algunas organizaciones donde si nos dan el permiso, porque al final todo esto tiene que venir porque la organización o el equipo realmente quiera cambiar. Y para que quiera cambiar te tienen que dar permiso para poder entrar, ¿no? Igual que te dan permiso para que puedas asistir a una reunión de ellos y así poder entender pues cómo se están relacionando, pues ahora ya como podemos hacer una transcripción de cualquier reunión que suceda por videollamada, pues podemos asistir a muchas reuniones con la inteligencia artificial, sacar la transcripción de esas reuniones y analizar, por ejemplo, pues cuáles son las narrativas que se están diciendo, cuáles son los sentimientos que hay, ¿no? Cuál es la cultura, ¿no? Insisto, y todo esto siempre bajo el consentimiento, lógicamente, de la organización y de las personas, ¿no? Igual que te dan acceso a que puedas asistir a sus reuniones, pues tienen que ser conscientes que esto va a suceder, ¿no? Y al final, pues bueno, siempre que un grupo es consciente de que se le está observando, ya sea porque estás asistiendo a sus reuniones o bien sea porque en este caso pues hay un algoritmo que luego va a extraer la transcripción, pues ya sabéis que eso ya hace que cambie el sistema, ¿no? Con lo cual, pues observar un sistema sabiendo y siendo conocedor de las propias personas, ya lo estás condicionando. Pero bueno, eso es lo que nos pasa habitualmente, pues cuando asistimos también a una reunión donde simplemente por estar en esa reunión, pues ya estás a lo mejor influenciando en las personas, ¿no? Pero bueno, todo este tipo de cosas, además ya, pues hay empresas que son capaces de conectar mucha información que hay ya, que la propia, por ejemplo, pues suite de Microsoft está guardando en la nube y demás, pues nos permite analizarlo y poder, insisto, que como toda herramienta hay que ponerla al servicio del bien y en este caso al servicio del bien es entender cuáles pueden ser las problemáticas, las narrativas, las emociones, las narrativas que nos decimos y cómo poder hacer algo con ello. ¿Sí? O sea, con lo cual, este primer caso de uso tiene que ver mucho pues con la utilización de otro tipo de herramientas que ya estábamos utilizando y cómo estas herramientas pues nos pueden ayudar a entender mejor una organización. Sí, ese es el caso 1 para el que nosotros lo utilizamos. Caso 2. Bueno, pues aquí os traigo algo completamente diferente, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la generación de entregables dinámicos. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginaos que somos Agile Coaches, Scrum Masters o simplemente somos consultores o agentes del cambio que realmente pues, nos han dado el cometido de ayudar en el proceso de mejora de la experiencia del empleado de una organización, ¿no? Entonces, bueno, pues como Agile Coaches, lo que hacemos es facilitar y generar una serie de talleres donde, por ejemplo, pues las personas que hemos seleccionado de la organización, pues tienen conversaciones, ¿no? Esas conversaciones las dejamos registradas en post-its. Imaginaos pues que tenemos, no sé, pues 2, 3, 4 sesiones, que en cada sesión se generan pues 3, 4, 5 flip charts con un montón de información, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, pues estamos interaccionando con diferentes personas de la organización, pues para entender un poquito mejor, ¿no? Pues todos los puntos de contacto, los puntos de dolor del empleado, ¿no? Y bueno, pues todo esto al final nos da pues un resultado, ¿no? Le da a la organización un resultado que pues de la extracción de los post-its, de las conclusiones de muchas conversaciones que hemos tenido y de nuestra propia observación, pues muchas veces lo que hacemos es generar una serie de documentos, ¿sí? Pues unos PowerPoints, unos PDFs, etcétera. Bueno, pues nosotros lo que estamos empezando a utilizar como entregable de todo esto no es solo el documento, sino la posibilidad de que el entregable sea un chatbot. Es decir, que proporcionas a las personas que tengan que tener acceso
de la tecnología para que puedan, con todo el trabajo que se ha realizado en este proceso, en este caso de mejora de la experiencia del empleado, pues en lugar de tener contenido y resultados estáticos, como pueda ser un PDF, pues podemos preguntarle al chat. Sí, ese chat, lógicamente, ese chatbot, pues ha tenido que ser entrenado previamente ¿con qué? Pues con la información que recogimos de los post-it. Bueno, hay ya inteligencia artificial, nosotros ya la estamos utilizando, que tú le pasas una carpeta de Google Drive, por ejemplo, con todas las fotos que has echado de los flipchart, de los post-it, de las sesiones físicas, y la inteligencia artificial pues es capaz de extraerte el texto de esos post-its y analizártelo, ¿no? Y eso pues tarda muy poquito, ¿no? Entonces, imaginaos la capacidad de procesado que tenemos de la información, en este caso de sesiones físicas, ¿no? Pero es que además, si entrenamos este chatbot con toda la información que hemos ido recopilando, pues luego podemos interaccionar con él, porque lo bueno de los chatbots es que le podemos hacer preguntas, y como la inteligencia artificial previamente entrenada realiza la conexión entre los datos que le hemos introducido, pues nos puede dar realmente respuestas muy interesantes, ¿no? Y respuestas muchísimo mejores que las que nos pueda dar simplemente, porque no nos lo da en otros casos, un PowerPoint, ¿no? O un PDF, que no nos da ninguna respuesta, nos da lo que nos da, pero no somos capaces de conectar esa información con otra. Eso lo hacemos los seres humanos, lógicamente, somos los que conectamos esa información, ¿no? Con lo cual, ¿por qué no podemos empezar a generar chatbots como resultado de procesos, ¿no? De mejora o de cualquier tipo, pues en nuestros equipos o en nuestras organizaciones, ¿no? Esto sería el caso número 2. Y el caso número 3, que me parece también muy interesante, es cuando estamos intentando trabajar desde la agilidad. Al final la agilidad implica cambiar hábitos, cambiar mentalidades, cambiar comportamientos, y hay que hacer una gestión del cambio, ¿no? Y entonces, pues en una gestión del cambio, pues surgen dudas, ¿no? Y surgen muchas preguntas, y a la gente le surgen muchos miedos, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos podemos apoyar en este tipo de inteligencias artificiales para hacer gestión del cambio? ¿Sí? ¿Por qué no podemos generar chatbots que vayamos entrenando con la información de nuestra compañía, con la información de nuestro proceso de transformación, para que, por ejemplo, las personas le puedan preguntar cuando les surja una duda? Oye, ¿y qué pasa con mi salario? Bueno, pues no te podemos responder a esa pregunta. Habla con fulanito. O sí, mira, si tú eres de esta, dime tu categoría, dime tu departamento, ¿no? Pues mira, los cambios que vamos a realizar se llevarán a cabo de esta manera, ¿no? O estamos realizando este tipo de impactos, ¿no? O los famosos playbooks que se generan, ¿no? Con los enfoques metodológicos que luego queremos llevar a las compañías. ¿Por qué no pueden ser interactivos? Es decir, ¿por qué no mi playbook con mi metodología de agilidad, la mía, la de mi compañía, que no es ni Scrum, ni es Safe, ni es Kanban, ni es LESS, no es la mía, mi manera ágil de tratar de trabajar, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no generamos chatbots que sean capaces de responder a nuestras propias preguntas relacionadas con nuestra metodología de trabajo, con nuestro proceso de transformación? Aquí veis un ejemplo donde nosotros generamos un chatbot que se llamaba Cinquito, donde lo entrenamos con información relacionada con nuestra empresa, con Thinking with You, ¿no? Con nuestra manera de trabajar, con la manera en la que nos organizamos, quiénes son las personas, algunas dinámicas que utilizamos para toma de decisiones, para la estrategia, para organizarnos, ¿no? Y todo eso entrenamos un chat y lo pusimos a disposición de gente que quisiera utilizarlo, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis una captura. Primero lo hicimos de una manera, luego lo hicimos de otra, y bueno, pues la verdad es que es sorprendente lo que al final eres capaz de crear, ¿no? En fin, en definitiva, somos agentes del cambio. Las personas que os dedicáis y nos dedicamos
a ser Agile Coaches, Scrum Masters. Somos agentes del cambio y acompañamos a las organizaciones para ayudarles a transicionar a través, en este caso, de una mentalidad, de una manera de trabajar, como pueda ser la agilidad, pero en el fondo lo que hacemos es ayudarles a gestionar el cambio, ¿no? Ayudarles a transformarse, ¿no? Por tanto, creo que como agentes del cambio, la agilidad más la inteligencia artificial nos tiene que ayudar a generar mayor impacto en las organizaciones, ¿no? Nos tiene que ayudar a agilizar mucho más determinadas cosas, donde ahora ya no tengo que pasar tanto tiempo pensando en el formato de una historia de usuario, sino que tengo que pasar más tiempo dedicándole a generar buenos prompts para que me genere buenas historias de usuario, ¿no? Porque voy a ser capaz de ser muchísimo más productivo que era antes, ¿no? Pero la inteligencia artificial no va a hacer nada si yo no le doy el contexto, si no entiende lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, por eso creo que en las conclusiones, pues es algo fundamental, ¿no? Cómo vamos a conseguir fusionar las inteligencias artificiales con las personas, ¿no? Para esto, para que nos ayude realmente, para que no lo veamos como una amenaza, sino realmente lo veamos como una oportunidad de quitarnos todo ese trabajo que realmente no aporta valor, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues lo que no debemos, creo que convertirnos es en deshumanizar las organizaciones. Es decir, que todo esto que os he contado de los chatbots que podemos hacer para, por ejemplo, un proceso de transformación en una organización, lo que no tiene nunca que sustituir en última instancia es a las personas. ¿Qué quiero decir? Nosotros, por ejemplo, cuando hemos desarrollado alguna inteligencia artificial de este estilo, lo que vemos es que a lo mejor en algún momento en el que tú estás interaccionando con el chatbot y el chatbot no te da una respuesta, porque estás viendo que le preguntas de una manera, le preguntas de otra, pues que el propio chatbot te pueda decir, bueno, parece que no te estoy dando respuesta a lo que quieres, ponte en contacto con esta persona o llama a este número de teléfono o manda un email aquí o toma esta dirección donde puedes contactar para que un humano interaccione contigo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos utilizar las inteligencias artificiales para ahorrar mucho trabajo, para impactar mucho a las personas y a la vez que siempre haya personas por detrás que en un momento dado, pues, puedan interaccionar y cuando la inteligencia artificial ya no llega a ningún sitio, pues podamos las personas avanzar, ¿no? Esto por otro lado. Otra conclusión que tenemos que tener muy presente. La inteligencia artificial, por cómo está construida, hemos dicho que son una serie de algoritmos muy sofisticados, matemáticos, estadísticos, en fin, puede fallar, porque al final los algoritmos a veces también fallan, ¿no? Y esto es lo que se llama técnicamente alucinaciones. No sé si les ha pasado que a lo mejor estén hablando con ChatGPT y a veces se inventa las cosas, ¿no? Es decir, cuando no encuentran a lo mejor una respuesta clara, pues se la inventa, ¿no? Y esto es un poco peligroso, porque claro, si tú le pides el resumen de un libro y se lo inventa, ¿cómo vas a saber tú que se lo ha inventado si no te has leído el libro, ¿no? O cómo le vas a preguntar por algo relacionado con el marco SAFE y cómo te aseguras que no se lo está inventando, ¿no? O sea que no nos sustituye la inteligencia artificial a tener que conocer sobre los temas que se trabajan, ¿no? Porque las alucinaciones, esos errores en el algoritmo, pues a veces suceden, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que, sobre todo, pues entender en cierta manera las temáticas con las que trabajamos, porque a veces pues puede que nos esté engañando la inteligencia artificial, ¿no? El otro día, por ejemplo, una persona, tengo aquí la captura, publicaba, ¿no? Que habían generado un desarrollo de un modelo de GPT relacionado para Agile, ¿no? Y bueno, pues esto que puede resultar muy interesante, lo que nos lleva es, bueno, ¿y con qué datos, no? Le respondía a esta persona, muy interesante la iniciativa,
con qué datos entrenaron a esta inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, pues esta persona me respondió básicamente que, pues, que el entrenamiento era pues básicamente lo que había en GPT-4, ¿no? Que es un modelo preentrenado, con lo cual pues no nos aseguramos que la información que nos pueda dar este chatbot, esta inteligencia artificial, pues sea del todo correcta, porque no sabemos con qué datos la han entrenado, ¿sí? El otro día también veía a mi colega Javier Garzas, no sé si le conocen también, referente en temas de agilidad, publicaba, por ejemplo, el otro día que había conseguido pues, hacer un chat GPT, ¿no? Un GPT con el conocimiento que él tenía pues, de todos sus libros, de todos sus vídeos, de todos los artículos que tiene. Pues Javier tiene un blog que lleva más de 20 años escribiendo. Bueno, y había generado un chatbot con toda la información relacionada con su conocimiento. Bueno, pues a mí, con todos mis respetos a William Eduardo, entre algo que se ha generado a partir de datos preentrenados de GPT genérico y una inteligencia que ha creado una persona que para mí es referente con todo su conocimiento y que yo le considero referente, pues me fiaré probablemente más de esta inteligencia artificial que de la otra, ¿sí? Entonces, lo que les quiero llevar con todo esto es que no nos fiemos ciegamente de lo que nos puedan dar las inteligencias artificiales generativas. Necesitamos conocimiento y sobre todo necesitamos entender el modelo de datos o los orígenes con el que se ha entrenado una inteligencia artificial. Entonces, asegúrense siempre de esto para, bueno, entender que el resultado que nos da pues es un resultado del que nos podemos fiar, ¿no? Y en resumidas cuentas, creo que nuestros roles de Agile Coaches y Scrum Master deben transformarse. No debemos ser meros transmisores de conocimiento, es decir, en un futuro próximo creo que no se nos va a pagar por saber mucho de Scrum o saber mucho de Kanban, porque la inteligencia artificial va a saber muchísimo más que nosotros, sino que debemos aportar valor donde de momento la inteligencia artificial no es capaz de aportar valor, que es escuchando los problemas de las personas, tratando de empatizar con ellas, tratando de ver cómo las podemos acompañar, porque una cosa es tener el conocimiento teórico de cómo hacer un OKR, de cómo hacer una buena historia de usuario, y otra cosa es hacerlo, gestionar al equipo, gestionar los conflictos. Bueno, pues ahí es donde creo que tenemos que ir avanzando. En todo eso, donde las inteligencias artificiales de momento no van a llegar, ¿no? Y tenemos que dejar de quizás poner el foco en que nuestro aporte de valor fundamental es hacer entrenamientos o resolver dudas de si la retrospectiva es de 1 hora y media, es de 2 horas, o si el sprint, la guía de Scrum dice que tiene que ser de 2 semanas, de 3. Bueno, yo creo que al final todo lo que es conocimiento pues va a estar muchísimo más accesible desde una inteligencia artificial y va a saber siempre mucho más, ¿no? Con lo cual tenemos que evolucionar un poco en esos roles para justamente ser más humanos y aprovecharlo eso como un valor diferencial, ¿no? Con lo cual, pues mi resumen y mi conclusión es que para nada, lógicamente, las inteligencias artificiales han venido a quitarnos el trabajo. Sí que probablemente las personas que sean capaces de entender cómo funcionan las inteligencias artificiales y de que sean capaces de ponerlo al servicio de las organizaciones, sí que son las que van a tener esos puestos de trabajo, y las personas que simplemente crean que su conocimiento es lo que valen, pues lógicamente serán sustituidas por una inteligencia artificial. Y nada más, ahora podemos pasar a preguntas, a dudas o a comentarios, porque nada, hasta aquí lo que os quería traer. Y nada, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda o algún comentario, alguna reflexión con la que Perfecto, podemos trabajar. perfecto. Mira, ahí Carlos, si no me equivoco, Carlos Collao alzó la mano. Carlos, tú mismo puedes activarte el micro y conversamos aquí con Israel. Igual todos los que quieran activar la cámara y el micro o solo el micro,
ir apretando el botoncito de reaccionar, así como lo estoy haciendo yo, miren, levantar la mano y con calma vamos abriendo la cámara y el micro. A ver si Carlos activarse la cámara y el micro. No te oímos, Carlos. No te escuchamos, Carlos. No te escuchamos, Carlos. A ver en la tuerquita, Carlos, si Ahora sí me configuras bien el escuchan. micro. En la Ahora tuerquita sí, a ahora la vez sí. donde dice ajuste. Ahora sí. Oscar, Israel, muchísimas gracias. Israel, de verdad me ha gustado muchísimo lo que nos compartes. Un par de preguntas. ¿Dónde nos recomendarías aprender inteligencia artificial? Porque es un tema ya súper amplio. Dos, ¿qué técnica usas tú para aprender nuevas cosas? Porque acá hay mucha experiencia, esto toma un tiempo, obviamente. Y la otra, ¿qué capacidades debería tener un agente de cambio en una empresa, ¿no? Estoy hablando en este caso de la persona, no del chat. No sé si nos puedes dar esos alcances. Muchas gracias. ¿Qué capacidades, qué habilidades te refieres? Capacidades, habilidades para un agente de cambio que va a ir a una empresa justamente a evangelizar el por qué hay que hacer estos cambios, sustentar por qué la empresa lo necesita, obviamente para no quedarse fuera del mercado, etcétera, ¿no? ¿Qué podrías decirnos? Gracias. Sí, bueno, gracias, Carlos, a ti. Siempre es un gusto tenerte por aquí. Empiezo por el final. Yo creo que las habilidades y capacidades que las personas que nos dedicamos a estos roles debemos tener, desde mi mirada, es justamente mucho más de habilidad soft que hard. Es decir, creo que, por supuesto, la parte técnica y de conocimiento es importante, pero creo que es mucho más importante la habilidad de gestión del cambio, ¿no? De ser capaces de tener buenas conversaciones, conversaciones valiosas con la gente, capacidad de escucha, capacidad de entender los problemas de las compañías y de los negocios. Y luego el conocimiento técnico pasa a un segundo lugar, es decir, ser el mejor sabiendo Scrum o sabiendo la agilidad más técnica, creo que por ahí no está el camino. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial siempre va a saber muchísimo más que tú. Y probablemente el cliente o la persona con la que tengas delante, dentro de nada, le habrá preguntado antes de hablar contigo al ChatGPT, con lo cual a lo mejor sabe teóricamente más que tú. Ahora, esto es como todo. La teoría y la práctica, en teoría deberían ser lo mismo, pero en la práctica no lo son. Es decir, que hay un gran gap, un gran trecho entre lo teórico y lo práctico. Nadie ha aprendido a montar en bicicleta o a nadar leyéndose un libro. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? El conocimiento teórico siempre va a ser mejor el que tenga una inteligencia artificial que el tuyo, por muchos libros que leas y por muchos cursos que hagas. Entonces, creo que nuestros roles deben de evolucionar hacia una parte mucho más de habilidad humana, de interacción pura humana, que mucho más de conocimiento técnico, ¿no? Esa es mi opinión. Luego decías, las otras preguntas eran, ¿dónde formarse? Bueno, hay muchos sitios donde formarse. Yo, algo muy de sentido común, recomiendo primero agotar los recursos gratuitos que hay por Internet. Ahora todas las grandes compañías están sacando cursos gratuitos. ¿Por qué? Porque les interesa que la gente se forme en sus tecnologías. Con lo cual, si buscas en Google, tienes un montón de cursos gratuitos de Google. Si te vas a otra serie de plataformas, por ejemplo, ahora se me ha ido el nombre, ¿no? Pero hay plataformas donde tienes cursos de manera gratuita, ¿no? O cursos pues a un coste muy reducido, ¿no? Y luego ya, si te interesa más el tema, pues a lo mejor te puedes plantear pues un máster o algo muchísimo más especializado. Pero yo creo que tirar primero de todos esos recursos que hay, YouTube está plagado de formación también. Nosotros, por ejemplo, ahora en este proyecto que tenemos que se llama Contexto Humano, pues una de las cosas que hacemos es poner al servicio de la gente pues toda esta información que ya nosotros, por ejemplo, pues nos hemos encargado de encontrar, ¿no? Pero la verdad es que muchísimo, con lo cual yo no tiraría todavía de nada grande de pago hasta que no entiendas muy bien de qué va todo, ¿no? Y entenderlo
hay que echarle unas cuantas horas, pero bueno, sin entrar en lo técnico, que yo tampoco he entrado en los algoritmos matemáticos porque ahí me perdería, pero igual que no he entrado en entender el protocolo TCP/IP y uso Internet, ¿no? Entonces no necesito conocer cómo funciona el protocolo TCP/IP para poder usar Internet. Bueno, pues no necesitas saber la cantidad de algoritmos que pueda haber para poder entender los fundamentos de la inteligencia artificial y entender cómo podemos ayudar a aplicarla y a utilizarla, ¿no? Y lógicamente, pues cuanto más quieras profundizar, pues muchísimo mejor. Y la última pregunta que me hacías era el método que yo utilizo, ¿no? Bueno, pues no es muy revolucionario, pero al final es mucho desde la práctica, ¿no? Es quizás también tener foco, ¿no? Y poner foco y, bueno, pues yo cuando cojo un tema, pues me pongo y sobre todo tratar de aplicarlo lo antes posible, ¿no? Trato de quedarme en la teoría poco tiempo, porque luego cuando lo tratas de aplicar, pues es donde realmente te encuentras problemáticas, ¿no? Y en ese aplicarlo de manera controlada, pues es donde surge el aprendizaje. Nosotros llevamos, por ejemplo, tratando de aplicar todo esto con nuestros clientes, pues casi desde los inicios. Al principio, pues de una manera en la que hemos aprendido mucho, pero luego también, pues de ese aprendizaje, pues hemos ido mejorando, ¿no? Y por supuesto que tenemos gente en el equipo que técnicamente conoce pues muchos temas relacionados con la inteligencia artificial y nos ha ayudado, ¿no? Pero al final, quédate poco en la teoría, lo justo, y entra enseguida en la práctica. Yo creo que es una de las técnicas que yo más utilizo y mejores resultados me dan. Espero haberte resuelto más o menos la duda. Más preguntas, no sé si hay por ahí, Óscar. No se lo Hola, muy escuchó, pero buenas. parece claro. Sí, mira, tenemos aquí a Miguel. Miguel, ¿te gustaría participar? A ver, ¿quién Sí, nos no hay habla? problema. Meto cámara. Sí, felicidades, Isra, que nos conocemos mucho. Hombre, Miguel, ¿qué tal? No. Dos Vale, vale, preguntitas. vale. Una con respecto a la app que extrae la información, ¿vale? De Sí. los posts y sobre todo cuando tienes una pipeline y tienes un montón de dependencias y quieres extraer la información y no pasarte un día recogiendo post y trabajar en ella. Y la otra que tenía por aquí es cómo afecta el tema de la inteligencia artificial a las diferentes certificaciones que hay ahora mismo en el mercado. ¿Cómo afecta la Pues, inteligencia artificial a las diferentes certificaciones? sí, Eh, cada vez tienes certificaciones de nivel 1, piensa en un PSM1, PSM2, PSPO, 1, 2, 3 y cómo estás trabajando en cada una de ellas. Y a partir de ahora, pues cuanto más información tenga la inteligencia artificial generativa, más capacidad tiene para responder la parte más teórica, como hemos comentado. claro. Yo para mí ¿Sabes? creo, El futuro. igual que las certificaciones, creo que aquí viene también la revolución a nivel del sistema educativo en general. Quiero decir, si obtener una certificación supone simplemente conocer o no conocer algo a nivel teórico, pues lógicamente ya cada vez tendrá menos sentido, ¿no? Es como pues a los niños a los adolescentes en la escuela, en la universidad, pues evaluarles por mandarles un trabajo, ¿no? Que te desarrollen un trabajo sobre cualquier tema, porque el trabajo pues te lo va a desarrollar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo validas el conocimiento de la gente y la habilidad? Para mí es el gran reto que ahora mismo tienen las certificaciones. Ojo, no las certificaciones, que sí, sino las personas que al final, porque ¿para qué se utiliza una certificación? Una certificación se utiliza para validar que tú sabes algo y que conoces algo. Pero bueno, ¿para qué necesitas ahora eso? Si yo soy capaz de generar buenos prompts con una inteligencia artificial, ¿qué más me da ser un gran experto en algo validado con el modelo que tenemos actualmente de pasar un examen teórico, ¿no? Con lo cual, creo que ahí tiene que haber una reinvención de alguna manera, porque si no, pues creo que va a haber mucha perversión en cuanto a, bueno, lo que realmente certifican, ¿no? Esas certificaciones, valga la redundancia. Con lo cual, o cambiamos el modelo de evaluar esas competencias, porque al final, ¿por qué quieres una certificación? Porque cuando vas a ir a un trabajo, pues alguien probablemente pueda ayudarle a tomar la decisión de que te contraten, ¿no? Porque, bueno, dicen, pues en teoría esta persona
pues con estas certificaciones asumimos que sabe estas cosas, pero la realidad es que eso no va a tener por qué ser así. Con lo cual, o empezamos a validar otro tipo de cosas, o como yo, pues con una certificación me voy a asegurar que realmente eso es condición suficiente para contratarte, ¿no? Sino que tienes que tener pues otro tipo de habilidades, ¿no? Con lo cual yo creo que eso pues es la disrupción que nos trae, no solo en el mundo de las certificaciones, sino en el mundo de la educación, ¿no? Y la primera pregunta era sobre la aplicación de lectura. Bueno, a ver, no es una Conozco una de mercado, pero ¿El qué? ¿Perdona? conozco una muy de mercado, con la No, misma marca. nosotros no lo hacemos, o sea, se puede hacer, nosotros antiguamente lo hacíamos con la aplicación que viene de 3M, ¿no? De los Post-it, que hay una Correcto. aplicación que se llama Post-it, algo así, entonces tú le echas foto a los Post-it y eso te lo transformaba en digital, ¿no? Pero claro, eso era un proceso manual, ¿no? Ahora lo que hay son algoritmos de lectura de imágenes y extracción de texto, pero no son aplicaciones, son algoritmos, ¿sí? Vale. Entonces, lo que tienes que hacer es pasar el algoritmo. ¿Cómo puedes pasar a este tipo de algoritmos? Pues, por ejemplo, nosotros utilizamos Google Colab, que no sé si lo conoces. Google Colab, pues es una manera de programar sin necesidad de saber programación, como aquel que dice, ¿no? Entonces tú, con Google Colab, te puedes generar una máquina virtual que pues pase una serie de algoritmos, ¿no? Entonces tú le pones el algoritmo, pues que suele ser Python generalmente, le dices que lea de una carpeta de Google Drive donde tienes las imágenes, lanzas el algoritmo de lectura de imagen y de transcripción de texto y eso te devuelve algo que luego pues lo pasas por otra función. Entonces, nosotros lo hacemos desde ahí, ¿vale? Desde algoritmos que realmente con Google Colab, en este caso, que es algo de no hace falta tirar el código directo, es algo más sencillo, pero sí que requiere cierto conocimiento técnico, ¿vale? O sea, nosotros pues hace falta cierto conocimiento mínimo pues para entender, aunque sea la instrucción que estás lanzando con Python, ¿vale? Pero bueno, todo esto, bueno, eso por un lado. Por otro lado hay otro tipo de herramientas. Lo que pasa con lo de imágenes no lo hemos probado todavía, pero ya empieza a haber cada vez más infraestructura SaaS donde realmente tú te puedes crear los chatbots pues a base de clics, ¿no? Es decir, no tienes que entrar tanto a nivel técnico, sino que tú le dices, quiero generar un nuevo chatbot y la información con la que quiero que lo entrenes son estos documentos que te dejo en esta carpeta. Y él hace el entrenamiento y luego te genera el chatbot, ¿vale? Eso para hacer chatbot está muy bien. Para lo de la lectura de texto y tal, ahí todavía con chatbot de estos automatizados no lo hemos hecho. Lo hemos hecho más a mano. Bueno, pues que al final lo primero es que la información de nuestros clientes también es confidencial, con lo cual lo tenemos en nuestro cloud privado, en nuestras carpetas privadas, no lo subimos a ningún servidor que no lo controlamos nosotros, ¿no? Aunque al final, bueno, todo está en la nube, ¿no? Pero una cosa es tenerlo en tu sitio privado de tu sitio de cliente de Google Drive a tener que subirlo a un chatbot que está pues fuera de tus dominios, ¿no? Pero bueno, no sé si por ahí te he dado, Miguel, alguna pista, Sí, pero a mí vamos, me vale. está Porque casi todo ya, o sea, está todo inventado. Tú te metes en Google Colab y miras algoritmos en Python para leer imágenes y extraer texto y tienes un Colab por ahí que te lo hace. claro, pues genial. Muchísimas gracias. Que los dos estamos viajando, los dos nos movemos por ahí y vamos, lo de volverte con una tonelada de post-it para hacértelos al día siguiente. Sí, no, la verdad es que, mira, nosotros hemos estado en República Dominicana formando a cerca de 800 personas y imagínate la cantidad de post-it que salieron de ahí. Claro. Bueno, pues todo eso, al final se echaron muchísimas fotos, pero en prácticamente minutos, porque fueron minutos, tienes, luego hay veces que si la letra no está clara, si, esto como todo, ¿no? No te da el texto puro, tienes que hacer un pequeño filtrado para ver qué tal, pero somos capaces de extraer conclusiones muy rápidamente, ¿no? Que si tuvieras que hacerlo manualmente, pues es un trabajo, ya no te digo de semanas, pero sí de días, ¿no? Y en este caso, pues es un trabajo de minutos, podríamos decir, o de pocas horas como mucho, ¿no? Y luego ya el cómo tú cocinas esa información,
pues ya es trabajo tuyo. Pero bueno, incluso lo pasas por una inteligencia artificial que te genere el PowerPoint con las conclusiones y al final lo que le has tenido que dar es coherencia y que al final, lógicamente, como agente del cambio has estado en esas sesiones y luego le das el toque, ¿no? Y todo esto, pero que la parte más ardua de composición de la información, de extracción de resultados, de conclusiones y de composición de un PowerPoint que te sirva de ayuda, pues te lo quitas. Sí, sí, sí. Yo esto también lo he utilizado para hacer actas de cierre, lo he utilizado Total. para hacer resúmenes de reuniones. Entonces, en ese sentido sí que tengo más experiencia. En esta última parte, más de concepto de design thinking, no. Claro. Pues nada, pues imagínate que toda esa información que extraes en sesiones la puedes cargar en un sitio para obtener información, igual que de una reunión, pues de cualquier otra fuente de información, incluso de un post-it físico. Muchísimas gracias. A ti, Felicidades por la charla. muchas gracias, gracias por estar, como siempre. Oscar, cuando quieras. Vale, perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Bueno, esperamos a ver si tienen algunas otras preguntas, otras dudas. Y pues nada, agradecido a todos los que participaron, a los que estáis aquí. Gracias también a Israel por dar esta excelente ponencia. Esperamos verte más seguido por aquí. A la gente le ha gustado bastante en el chat, no sé si lo ves, pero están aquí bastante agradecidos. Mira, ahí una compañera, Begoña, nos manda un aplauso. Yo no veo A el ver si chat, yo, alguno Oscar. tiene alguna pregunta. Yo no veo el chat, ¿vale? No veo lo que si están escribiendo por el chat, yo no lo veo. En el chat en el chat nos están dando las gracias y nos están diciendo que les gustó muchísimo la Muy bien. ponencia. Como veo que no tienen más dudas, pues nada, damos por finalizado el día de hoy. Muchísimas gracias, Israel, por esta ponencia. Gracias a todos los que participaron, los que se animaron a poner la webcam y el micro. Y pues estar atentos porque esto es una serie, es un único registro y el próximo es mañana, donde vamos a tener unas dinámicas y vamos a tener a Jorge Sánchez, a Paz y a José Luis. Así que, pues nada, muchísimas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias, Oscar. Un placer. Hasta Muchas pronto. gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.